La clase que vamos a ver hoy, vamos a repasar un poquito algunos conceptos y nos vamos a abocar en el cálculo de las medidas para variables aleatorias. Las medidas de posición y dispersión, como vieron ustedes, ¿está? Antes. Fíjense, vamos a recordar, para que tengan en cuenta, que nosotros acá vamos a ver algunas cosas que son parecidas a lo que vimos cuando vimos variables observadas, pero siempre teniendo presente que estamos trabajando con variables aleatorias, porque estas variables surgen de acuérdense que surgen de transformar el espacio muestral, el espacio probabilístico, en un espacio, o sea, trabajar en un espacio, el espacio probabilístico lo trabajamos lo llevamos a un conjunto de números. Vamos a tomar un ejemplo, este ejemplo está en el material teórico, en el material de estudio, donde dice que tenemos 3 artículos al azar en un lote y determinar la cantidad de artículos defectuosos o encontrados. Si nosotros teníamos en el ejemplo, vamos a poner acá un poquito, no lo copié, pero en el ejemplo lo que teníamos creo que eran 15 artículos, de los cuales 3 eran defectuosos. Y la selección la hacemos con reposición. Tengan en cuenta esto, porque cuando yo hago una selección con reposición, estoy asegurando la independencia de los eventos. Entonces, si ustedes, digamos, querían armar el conjunto, el espacio probabilístico, estos eran los resultados, o sea, que de los 3 artículos salieran los 3 buenos, salieran 2 defectuosos de cualquiera de estas posibilidades que tenemos acá, o que un defectuoso, 2 defectuosos o 3 defectuosos. ¿Bien? Entonces, como la variable que yo definí es la cantidad de defectuosos, la variable puede asumir esos 3 valores, 0, 1, 2 y 3. Estos 3 valores que están acá. Para armar la función de probabilidad, y si la prueba la hacemos con reposición, el resultado que nos daba era, no sé, lo que teníamos que ver era qué probabilidad teníamos que saliera ningún defectuoso, que saliera un defectuoso, que saliera 2, que saliera 3. Eso lo calculamos de acuerdo a la teoría de probabilidades, y lo que definimos acá, entonces, en vez de trabajar ahora con los eventos, a estos eventos lo hemos transformado en una variable, que es una variable aleatoria, donde cada valor de la variable le hemos asignado una probabilidad. Esta probabilidad que yo tengo acá, lo hemos armado en una tabla, ¿bien? Y fíjense que acá en la tabla, yo era una función de probabilidad y teníamos 2 propiedades básicas que se tenían que cumplir. Una, que cada probabilidad tenía que ser mayor que 0 y que la suma de esas probabilidades eran iguales a 1. Recuerden que yo les había dicho que con eso me aseguraba que estaba reproduciendo el espacio probabilístico. Una vez que tengo esta función de probabilidad, esto, y como ahora pasa a ser una variable que digamos que es un conjunto de números, que en este caso es discreta, por eso decimos que esto es una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Por lo tanto, esta función, acuérdense que también la llamamos, como tenemos acá, función de cuantía. Una vez que tengo esta variable, a partir de esta función, y después vamos a ver un poquito más adelante de la función de acumulada, podemos calcular probabilidades. Pero también podemos, como es una función de probabilidad y una variable numérica, podemos calcular medidas de esas variables. Medidas que me permitan distribución. Y esas medidas son muy similares a las que vimos en las variables observadas, nada más que, por ejemplo, en el caso de la medida aritmética cambia un poquito el nombre,
solamente porque no es un valor observado. Cuando yo digo, lo que voy a calcular es un promedio, pero el promedio es el promedio de lo que podría ocurrir si yo a ese experimento lo repitiera muchas veces. O sea, si yo ese experimento lo repitiera muchas veces, en promedio obtendría un determinado valor. El cálculo es igual que el que vimos antes, lo único que, si ustedes se acuerdan antes que hacían, sumaban la variable, la ponderaban por la cantidad de observación, la dividían por n. En vez de hacer esa ponderación por la cantidad de observaciones dividida por n, ponderamos en este caso por la probabilidad. O sea, cada valor de la variable tiene un peso que está dado por la probabilidad que tiene cada uno de ellos. Entonces, cuando yo quiero sacar el valor esperado, acuérdense que es un promedio, es el caso de variable aleatoria discreta, es la suma de cada valor de la variable multiplicado por su probabilidad. Entonces, bueno, acá abajo hicimos un cuadrito para que ustedes tengan los valores, para no ponernos a calcular todo acá. Y vemos acá tengo los X, estas son las probabilidades, y acá lo que hice es multiplicar cada valor, acá está, 0 por 0,512 me da 0, 1 por 0,384, 3,80 por 0,096, 0,192, 3 por 0,08, 0,024. Si sumamos todo esto, la suma me da 0,6. Por lo tanto, yo puedo acá poner que esto es igual a 0,6. Bueno, estoy jugando con una tableta digitalizadora, estoy aprendiendo, chicos, así que por ahí voy a escribir tipo como de primer grado. Bien. Vamos a ver ahora esos valores esperados. ¿Qué es 0,6? O sea, ¿qué es 0,6? Si vamos acá, subimos un poquito, habíamos dicho que la variable era la cantidad de defectuosos. O sea que 0,6 para mí es la cantidad de defectuosos, la cantidad de defectuosos que voy a tener. Bueno, ese 0,6 sería el promedio. Si yo sacara 3 de estos 3 elementos, de esos 15 que tengo, en realidad en promedio obtendría 0,6 defectos. Pero ese valor promedio va a tener una variabilidad, o sea, queremos ver qué dispersión hay de los valores de esa variable respecto al promedio, igual que veíamos antes. Lo que pasa es que siempre acá estamos pensando que es una variable aleatoria. Para ver la variabilidad usamos la varianza, igual que antes. La varianza, ustedes se acuerdan, yo siempre les dije que por definición era la media aritmética de los desvíos al cuadrado. Bueno, acá en vez de decir decimos, ¿qué es la qué cosa? La esperanza, el valor esperado, fíjense en la esperanza de los desvíos elevados al cuadrado. ¿Bien? Eso, en la variable aleatoria discreta, es igual que la suma, o sea, por definición, que es la suma de los desvíos elevado al cuadrado por la probabilidad de cada uno de esos desvíos. Pero también podemos usar la fórmula de cálculo. La fórmula de cálculo igual que antes, pero nomás que acá, en vez de poner media, ¿qué estamos poniendo? Esperanza. Es la esperanza de la variable al cuadrado. El valor esperado de la variable al cuadrado es la misma esperanza que antes, nada más que en vez de la x la elevamos al cuadrado. Menos la esperanza de la variable elevada al cuadrado. ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo hacemos estos cálculos. Vamos a ver cómo calculamos. Entonces, para calcular, vamos a usar primero el cálculo. El primer cálculo que vamos a usar es la definición, esta. ¿Tá? El valor esperado de los desvíos, o sea que es la suma de los desvíos al cuadrado por la probabilidad. Tengo acá que definir el valor, entonces vamos a calcular los desvíos. ¿Qué tengo que hacer acá? X, cada valor de X
le tengo que restar el valor esperado, que en este caso es 0,6. Entonces, ¿qué hago? A esta X, a 0, le resto 0,6, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 512. ¿Mm? El resultado de eso es 0,18432. ¿Mm? En el otro punto es 1 menos 0,6, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 0,384. Eso me da 0,06144. El otro punto es, el otro renglón sería 2 menos 0,6, este 2, que es el valor de la variable, menos 0,6 elevado al cuadrado, multiplicado por 0,096. Y así resuelvo cada uno de estos valores, sumo estos valores y el total me da 0,48. ¿Qué es ese 0,48? ¿Qué es este valor? 0,48. La Según lo que yo dispersión calculo. sugieren en el chat. Pero, o sea, cuando ustedes dicen dispersión, yo puedo pensar en muchas medidas. Acuérdense, el rango de la variable, o sea, si yo hago 3 menos 0, el rango de la variable. Esa es una medida de dispersión. ¿Estamos? La varianza es una medida de dispersión, la desviación estándar es una medida de dispersión. ¿Mm? O sea, yo tengo varias medidas de dispersión. Las mismas medidas de dispersión que yo podía calcular en una variable observada, las puedo calcular acá. ¿Qué medida de dispersión es esta? La varianza 0,40. pusieron. La varianza, eso sí, ahora sí. O sea, la varianza, esta es 0,48. ¿Bien? Bien. Pero yo, en vez de hacer estos desvíos, puedo calcularla con la fórmula, esta fórmula, que es la fórmula de cálculo. O sea, bueno, entonces digo, bueno, en vez de calcular estos desvíos, como hice recién, y elevarlos al cuadrado, y después multiplicarlos por la probabilidad, calculo el primer término de esta fórmula, me dice, haga el valor esperado de x al cuadrado. Si el valor esperado de x es la suma de las x multiplicada por la probabilidad, la esperanza de x al cuadrado es la suma de las x al cuadrado multiplicada por su probabilidad. Y esto es lo que vamos a hacer acá. O sea, vamos a tomar cada x, 0, la voy a elevar al cuadrado, 0 al cuadrado por 502, 0, 512, 0. 1 al cuadrado por 0,384, 0,384. 2 al cuadrado, 4 por 0,096 me da 0,384. 3 al cuadrado, 9 por 0,08 me da 0,072. Si yo sumo todo esto, llego a este valor. ¿Y este valor qué es? ¿Qué es 0,84? Vendría a ser los valores, la esperanza de los valores de x al cuadrado. Perfecto, es eso. O sea, acá tengo este valor que está acá. Esto es 0,84. ¿Mm? Y esto le tengo que restar, ¿qué cosa? El valor esperado, que ya lo tenemos calculado, que es 0,6, y a ese valor le tengo que elevar el cuadrado. Y eso me tiene que dar como resultado 0,48, igual que antes. ¿Estamos hasta ahí? O sea, el resultado tiene que dar el mismo. ¿Mm? No puede dar distinto. En realidad, esta fórmula, bueno, de esta fórmula yo derivo esta que está acá. ¿Mm? O sea, hay una deducción para llegar de una fórmula a la otra. ¿Está? ¿Está? O sea que tengo paso de una fórmula a la otra. Entonces no hay forma de que me dé distinto. Si me da distinto es porque me equivoqué en un cálculo. ¿Mm? Entonces puedo calcularlo de dos maneras. A mí personalmente me resulta mucho más fácil calcularlo en general, es más fácil calcularlo con la fórmula de cálculo. Pero bueno, acuérdense que también, les insistí yo antes, que cuando ustedes le pregunten cuál es la varianza de una variable aleatoria, ustedes
tienen que dar la fórmula de definición, esta fórmula, ¿está? Esta es la fórmula para decir que tienen que, esta es la fórmula con la que definen la varianza de una variable aleatoria. ¿Alguna duda hasta acá? O sea, esto es para una variable aleatoria discreta, ¿bien? Lo único duda, profe, si puede repasar de nuevo cuando calcula la varianza a partir de la fórmula y no de la resta de la diferencia de esperanzas. Cuando calcula a partir de la fórmula, sí. Bien. Cuando calcula a partir de la fórmula, se tienen que fijar acá, ¿está? En esta, que acá, yo si quieren se las voy a separar un poquito. Esto es, fíjense que tengo acá. Perdón, este cuadrado, ahora acabo de darme cuenta que está mal puesto, ¿está? Tiene que ir acá. Ahí. O sea, esto es, ¿qué es x menos esperanza de x? Se lo voy a hacer, a ver, se voy a calcular el primer valor para que ustedes vean. O sea, ¿cómo hago yo para llegar a este 0,18? Vamos a ver, al 0,18 a ver, se los voy a poner acá. ¿Cómo hago para llegar a ese valor? Para llegar a ese valor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 0 menos 0,6, que es la esperanza. ¿Está? A eso lo elevo al cuadrado, y lo multiplico por 0,512. ¿Cómo hago para encontrar este? El segundo. Hago 1 menos 0,6, ese es el desvío, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la ponderación, es la probabilidad, 0,384. Y así seguimos con los otros, ¿bien? ¿Está claro eso ahora? ¿Sí o no? Sí, ahí pusieron que ya se entendió. Bueno. Y el otro es directamente el valor de la variable al cuadrado, ¿bien? Bueno, vamos a seguir un poquito más, o sea, esto es la esperanza. Acá yo puedo calcular cualquier medida de las que vimos. O sea, acuérdense, ahora es como que estuviera trabajando con una variable que en vez de tener frecuencias, tiene probabilidades. Pero yo puedo calcular, vuelvo a repetir, el promedio que llamamos esperanza matemática, las varianzas, las medidas de dispersión, puedo calcular momentos, puedo calcular todo lo que ustedes vieron en descriptiva, lo pueden calcular. Nosotros no nos limitamos a la esperanza y la varianza, por ahí le podemos decir calculen un coeficiente de Pearson, podemos pedirle calcule por ejemplo, si yo les dijera calcule los cuartiles, lo podemos calcular. Necesitamos si quiero calcular los cuartiles, y necesito tener la función de distribución. Entonces acá tengo, lo que hice es calcular la función de distribución, la función acumulada. Acuérdense, esa es la de probabilidad, la distribución que hago a las probabilidades, fíjense en 0,5, la probabilidad de que sea 0 es 0,512, la probabilidad que sea acumulada hasta 1, tengo que sumar 0,512 más 0,384 es 0,896. La probabilidad acumulada hasta 2 y la acumulada hasta 3 queda 1. ¿Tá? Recuerden que esta es la función de distribución o la función de acumulación, se llama de cualquiera de las dos formas. Y acuérdense que tenés que cumplir una serie de propiedades de esa función, que yo acá me copie del material las propiedades que tiene, o sea, que sea mayor que 0, que el máximo, el valor máximo sea 1, que el valor más chico sea 0, o en el caso discreta, es la probabilidad de ese valor, porque fíjense, si ustedes miran arriba, la probabilidad es 0, es 0,512, o sea, es la misma probabilidad del valor menor, ¿bien? Y que es siempre creciente, porque fíjense que siempre esa función va creciendo. Bien. Si yo tengo que calcular los cuartiles, yo tengo que decir, bueno, a ver, vamos a poner acá, le voy a decir, voy a anotar por acá, voy a poner el cuartil 1. El cuartil 1 sería el valor de x
que acumule hasta, o sea, qué valor de X acumula hasta el cuartil 1, vamos a poner acá, de tal modo que esto sea 0,25, o sea que me acumula una probabilidad de 0,25. Acuérdense que el cuartil 1 es el que me toma el cuarto de los datos, ¿está? Entonces ese es el cuartil 1. Entonces, si ustedes se fijan acá en la acumulada que tengo acá, en la distribución acumulada, fíjense, ¿en dónde está 0,25? ¿Qué valor de la variable acumula una probabilidad de 0,25? ¿Cuál es? 0,512 sería. 0,512 es la probabilidad. Yo estoy preguntando, ¿qué valor de la variable, o sea, qué valor de X tiene una probabilidad, acumula una probabilidad de 0,25? El 0 tiene como 0,512, o sea, 0,25 está antes. O sea, que el Q sub 1, el valor de Q sub 1 es igual a 0. O sea, en realidad, ¿qué valor de la variable tiene probabilidad? O sea, el 0 acumula hasta 0,512, o sea que el valor del cuartil 1 sería 0. El cuartil 2 también sería 0. ¿Y el cuartil 3 qué sería? 1. 1, perfecto, porque sería 0,75. Entonces el cuartil 3 está un 1, ¿no? O sea, que, ojo, que acá no tenemos valores continuos. Entonces tenemos que ver cómo hacen los saltos, pero esos serían los valores de los cuartiles. Preguntan si estas probabilidades son un dato del ejercicio o si las obtuvo de alguna... o sea, ¿cuál es el origen de estas probabilidades en términos de esto está en el material. Esto, a ver, si yo se los muestro acá en el material, que por acá lo tengo. O sea, acá está el ejercicio, acá empieza, cuando empieza la definición de variable aleatoria, hace la introducción, da el concepto de variable aleatoria, toma este ejemplo, y después acá calcula las probabilidades. Dice, si sabiendo que 15 artículos, que esto me olvidé de, quería copiárselo este pedacito yo, me olvidé de llevarlo. Sabiendo que 15 artículos que se encontraron 3 defectuosos, y el muestreo se realiza con reemplazo, y acá calcularon las probabilidades, y acá se calcularon las probabilidades para cada uno de los resultados. Si hubiese sido sin reemplazo, las probabilidades lo hubiesen dado distintas, no eran a ser las mismas. Y bueno, a partir de ahí, armó la función de probabilidad. Eso estaba hecho en el material, por eso no, yo les dije que le tomaba el ejemplo de ahí, partíamos de ese ejemplo. Y la función de distribución también está calculada acá. ¿Ya? El ejemplo que toma el material, lo que pasa es que yo tomé ese ejemplo para seguir dando otras cosas. Bien, para calcular probabilidades, podemos usar, fíjense acá, que yo les hice como una tablita, repetí lo mismo, pero para que vieran ustedes acá, que en realidad, lo que tienen en la primera columna, o sea, esto con esto, es la función de probabilidad. Y si tomo esta variable y esto, sería la función de acumulación. ¿Está? La primera ley de cuantía de la acumulación. ¿Qué me da la de cuantía? La de cuantía me da las probabilidades puntuales. O sea, la probabilidad que equivale a 0, la probabilidad que equivale a 1, la probabilidad que equivale a 2, la probabilidad que equivale a 3. En la de acumulada me da la probabilidad acumulada, la probabilidad que X sea menor o igual a 0, que en este caso, como mi variable empieza en 0, sería exactamente igual a la probabilidad que X sea igual a 0. Que X sea menor o igual a 1, o sea que asuma la probabilidad de 0 más la de 1. Que X sea menor o igual a 2 sería todos los... ¿Qué probabilidad tengo que X asuma valores 2 o menos de 2? Entonces sería el valor de 0 más el de 1 más el de 2, me da 0,92, y la probabilidad que X sea menor o igual a 3, como 3 es el valor máximo de la variable, esa probabilidad es igual a 1. ¿Bien? Estas tablitas, estas dos, a mí me sirven para calcular probabilidades puntuales o acumuladas. Y cuando me piden probabilidades de mayor o menor, o sea, de que una variable asuma más de un valor, me conviene trabajar con la acumulada. Por ejemplo, en este caso yo les puse acá, la probabilidad de que sea menor que 2. La probabilidad, y acá, cuando es discreta, tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, y esto quiero que se lo graben, porque en el capítulo que viene seguimos trabajando con modelos de probabilidad, lo que pasa es que son modelos específicos, pero la base que tienen que utilizar es lo mismo que hacen acá.
Entonces, cuando la variable aleatoria es discreta, como las variables, o sea, yo una variable aleatoria discreta es como si tuviera una recta, ¿m? Yo defino como una recta, y ahí le pongo, acá que valores son el 0, el 1, el 2 y el 3, pero entre ellos no hay nada, o sea, que salta de un valor a otro. O sea que si yo digo que sea menor que 2, es de acá para acá, ¿está? ¿Por qué? Porque el 2 no me lo incluye, ¿está? Sería esto que está acá. ¿Mm? Si digo que sea menor o igual a 2, es lo mismo que poner, ¿qué pondrían ahí ustedes? Si dicen menor o igual a 2, ¿qué podrían poner acá? Menor que 3. Si dice que es menor que 2, ¿el 2 lo incluye? No. Entonces, ¿qué está antes del 2? Porque entre el 1 y el 2 yo no tengo nada acá. Si digo menor que 2, es lo mismo que poner que sea menor o igual que 3, no, porque 3 está más arriba. ¿Mm? Que 1. Había escuchado mal recién. Menor o igual que 1. Que sea menor o igual que 1. O sea que eso es igual a 0,896. ¿Mm? Ahora, si dice que es mayor que 1, ¿el 1 lo incluye si es mayor que 1? No, no lo incluye. Entonces, es lo mismo que poner que es. Si es mayor que 1, es que sea mayor o igual que 2. ¿Mm? Ahí, para allá. Bien. ¿Y eso cómo lo puedo calcular? ¿Por qué? Porque la acumulada que tengo acá no tiene mayor o igual, tiene menor o igual. Pero, entonces, ¿cómo puedo hacer? Si yo hago, ¿cómo puedo trabajar la acumulada? O sea, si yo hago la acumulada hasta 3, que sería 1, toda la probabilidad, y a eso le resto la acumulada hasta, y acá hay que tener cuidado porque voy a cometer un error que es común, la acumulada hasta 1, ¿está? Por diferencia me va a quedar lo que quiero calcular. ¿Cómo sería entonces ahí? Por diferencia me va a quedar este pedacito que es el que quiero calcular. Bien, o sea que, a ver cómo harían acá. Entonces, ¿qué pondrían acá? La acumulada hasta 3, ¿cuánto vale? Acá sugirieron, profe, de hacer 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 1. 1 menos, bien, la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Esta que tengo acá. Que sería 1 menos 0,896. 0,104. Y la probabilidad que sea mayor que 2. Profe, ¿y otra forma de resolver la anterior, o sea, con otro tipo de diferencia o no? No, con otro tipo de diferencia no. Hay otra forma. A ver si alguien me dice. O sea, no, porque si vos acá un error muy común, que también quiero que tengan en cuenta acá, es que algunas veces ponen mayor o igual que 2, o sea, ponen 1 menos, que eso es muy común que lo hagan, ponen la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. O sea, ponen 1 menos, y en vez de poner acá esto que está acá, hacen esto. Y quiero que vean cuál es el error, porque es muy común que lo cometan ese error. Acá. Ponen, le restan hasta 2. O sea, acá. Hasta 2. Hasta ahí. Y le restan ahí. ¿Cuál es el problema si hacen esto? Que le están restando ahí el 2. Y el 2 tiene que estar. Entonces, si le restas el 2, lo único que te queda es el 3. Entonces, eso está mal. Si acá en vez de poner 1 menos la probabilidad menor o igual a 1, ponen 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 2. Está mal porque están restando el 2. Y ustedes quieren que sea mayor o igual a 2, porque quieren que incluya el 2, y lo que sigue después del 2, que es el 2, y en este caso el 3, que es lo único que tiene, ¿está? Entonces, esto está mal que sea hasta ahí, tiene que ser hasta 1. ¿Bien? Están sugiriendo, profe, acá hacer la probabilidad de que sea X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3 en lugar de los menores o iguales. Y eso está perfecto, eso está bien, ¿está? Eso está bien, que X sea igual a 2
más x igual a 3. O sea, podemos trabajar, o sea, sumar estas dos que están acá con las dos puntuales. Bien, está perfecto eso también. O sea, trabajar con los valores puntuales sumados en este ejercicio es muy fácil. O sea, esto lo podrían haber calculado de esa forma, está bien también. ¿Por qué les exigimos o le pedimos que trabajen con las acumuladas? Porque cuando tengan muchos valores que sumar, por ejemplo, si tuvieran, qué sé yo, una variable discreta con 20 valores, es discreta, pero tiene 20 valores, y a lo mejor ponerse a sumar 10 valores, 8 valores, es más engorroso, y trabajar con las acumuladas se calcula con una simple diferencia. ¿Está claro? Por eso es que le insistimos que trabajen con la acumulada. Bueno, y de nuevo, y eso haga hacer un cartel muy grande, cuando son variables aleatorias discretas, es muy importante tener en cuenta si es mayor o igual. O sea, si incluye el valor o no lo incluye. Cosa que con la continua no tenemos problema de eso, porque la continua, acuérdense que la probabilidad en un punto es 0. O sea, no se pueden calcular valores puntuales de probabilidad en la continua. Siempre se calculan probabilidades en intervalo. ¿Bien? Entonces, en la discreta sí es muy importante. Y les insisto sobre esto, cuando estudien bien cómo calcular esto, porque es un error muy común. Se equivocan siempre las probabilidades con este tema de la desigualdad. Mayor que 2. Si es mayor que 2, ¿lo incluye el 2? ¿Sí o no? No, no lo estaba incluyendo. No lo está incluyendo. Entonces, que en este caso, que sea mayor o igual, que es mayor a 2, en este caso particular, como tengo hasta 3, esto es igual a la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Mm? O sea que es igual a ¿cuánto? ¿A 1? A 0,008. 0,008. Perfecto. ¿Está? ¿Está claro? Bien. Este jueguito de hacer esto con las probabilidades, fíjense que yo agarro un ejercicio, cualquier ejercicio que hay, seguro que les pide una o dos probabilidades, pero ustedes pueden intercambiar y decir, bueno, a ver si quiero calcular esta probabilidad, si quiero calcular la otra, ¿está? Jueguen con hacer distintas probabilidades. A veces no es necesario hacerlos, qué sé yo, montones de ejercicios, repetirlos, sino simplemente con un ejercicio trabajar bastante distintas cuestiones, y entonces con un solo ejercicio ven todo esto. O sea, con la variable aleatoria, una vez que nosotros tenemos definida la variable, esto de pasar del espacio muestral y definir una variable, generalmente en este capítulo lo damos al principio para explicarlo, pero después directamente nosotros le vamos a decir, dado una variable aleatoria que asume tales valores con tales función de probabilidad, ¿está? Listo. O le damos una tablita. Cuando yo tengo una variable, ¿qué puedo hacer? Calcular probabilidades. Para calcular probabilidades en la variable aleatoria discreta voy a usar para probabilidades puntuales la función de probabilidad, para acumuladas la función de distribución, ¿bien? O para calcular probabilidad en un intervalo, porque en un intervalo puedo hacer por diferencia usando la función de distribución. A su vez también puedo calcular medidas de la función de probabilidad, que son el valor esperado, la varianza, puedo calcular cuartiles, puedo calcular un coeficiente de Pearson, o sea, todo lo que nosotros vimos se puede calcular con la variable discreta. No vamos, con la variable aleatoria, perdón. No vamos a ponernos a hacer tantos cálculos. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá en la esperanza y la varianza, hay propiedades. Y las propiedades son las mismas que vieron antes. Nada más que aplicadas a una variable aleatoria, pero exactamente las mismas. O sea, si tienen que aplicar propiedades, van a ser lo mismo que hicieron antes, pero sabiendo que ahora no tengo frecuencia, lo que tengo una probabilidad asociada a cada valor de la variable. Es un ponderador, es como que a cada valor lo tengo que poner, le tengo que multiplicar por ese peso que es su probabilidad. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a un ejemplo de una continua. Este también es un ejemplo que está en el material,
que es un ejemplo, fíjense, es sencillo, pero cuando yo hago los cálculos, van a ver después que quedan funciones un poquito más, no son muy difíciles, porque ustedes, digamos, tienen herramientas para calcularlo, ¿tá? Pero puede ser un poquito más larga, por eso elegí este ejercicio. Ese ejercicio decía que la distribución de áridos en toneladas, ese también está en el material, en la parte de variable aleatoria continua, y también está en el valor de esperado. La distribución de cantidad de áridos en tonelada que vende una casa de materiales para construcción una semana específica es una variable continua, X, cuya función de densidad está dada por esta expresión. Dice función de densidad, pero acá fíjense en que la función dice K por 1 menos X. La variable es X, porque dice que X varía entre 0 y 1. ¿Está? Asume valor entre 0 y 1 con esa función, y 0 para otro valor. Pero el K es desconocido. Entonces, para calcular el K, había que tener en cuenta digamos, las condiciones. Bueno, acá se ve que escribí rápido y puse cualquier cosa. Condiciones para que sea función de densidad. Para que sea función de densidad, la función tiene que ser positiva, y esto, fíjense, acá, yo no sé cuánto es acá, pero el 1 es positivo, el X vale entre 0 y 1, y al cuadrado va a ser positivo, ¿está? Habría que ver, porque acá es lo que tengo que hacer, que el X me dé un valor que al restarlo con 1 sea menor, porque si no me va a dar negativo. Entonces, para eso tengo que encontrar el K, que me dé que esa función sea positiva, y que la integral en todo el campo variación, que en este caso sería entre 0 y 1, eso me dé 1. Esto está hecho en el material, yo acá no lo voy a hacer, después ustedes se fijan, porque el material lo tienen resuelto. Entonces, haciendo eso, calculando esa integral entre todo el campo variación de esa función igualándola a 1, se despeja acá, y queda que K es igual a 3 medios. Entonces, la función de densidad realmente es 3 medios por 1 menos X al cuadrado. Para X queda entre 0 y 1. Fíjense, perdón, yo les dije recién, acá se ve que es positiva, porque el valor máximo que puede tomar es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, el valor más chico que va a tomar esta función es 0, y si X vale 0, el valor máximo va a ser 1, o sea que cumple las condiciones que habíamos hecho. Está entre 0 y 1, y al poner 3 medios como K, me aseguro que el área bajo la curva es igual a 1. Fíjense que si ustedes se miran acá, es 3 medios por 1 menos X al cuadrado. Esta es una función cuadrática, donde tiene A y tiene C, pero le falta el valor de B. El valor de B es 0. Lo que está haciendo es tomar de esa función cuadrática un tramo chiquitito, que es entre 0 y 1. O sea, es tomar una partecita de la función cuadrática entre 0 y 1, en ese espacio, en ese intervalo, esa función, el área de esa función, o el área debajo de esa función, es igual a 1. La gráfica, no, esta no está en el material. Bien, vamos a ver. Cuando la función es continua, el valor esperado y la varianza es lo mismo. Lo que pasa que cuando yo estoy trabajando con funciones en intervalos reales, no puedo sumar, porque entre 0 y 1, que tengo infinitos valores, no puedo sumar infinitos valores. Entonces, lo equivalente a la suma es la integral. La integral es una suma infinitesimal, o sea que lo que yo hago acá, cuando integro una integral definida, es sumar infinitos valores. Entonces, al integrar, o sea, yo tengo que calcular la esperanza, que la denominamos mu, recién también la denominamos mu, y esa esperanza es la integral de la variable x por la función densidad. O sea, que la función densidad es 3 medios 1 menos x al cuadrado. Esta es la integral en todo el campo de variación de la variable. De la variable x, y esto que tengo acá, todo lo que tengo acá, es la función de densidad que tenía definida. Una vez que yo la presento, la escribo con este criterio que me pone acá, o sea, con la definición de esperanza, después trabajo algebraicamente. Acá fíjense que tengo
saqué como factor común 3 medios, entre 0 y 1, ¿bien? Entre 0 y 1, y acá multipliqué la x. Me quedó x por 1x y x por x cuadrado, que es el cubo. Y ahora tengo que resolver esta integral. Esta integral que tengo acá es 3 medios, la integral entre 0 y 1, pero acuérdense que esta integral, perdón, vamos a hacer una cosa. 3 medios, ¿está? La integral de entre 0 y 1, acuérdense que la integral de una suma de un polinomio es igual a la suma de las integrales. O sea, yo puedo hacer acá la integral entre 0 y 1 de x diferencial de x, acá vamos a poner un paréntesis, más la integral entre 0 y 1 de x al cubo diferencial de x. Y esto es 3 medios, acá sería x al cuadrado sobre 2, entre 0 y 1, más x a la cuarta sobre 4, definida entre 0 y 1. Y esto me queda 3 medios, y acá me quedaría, si reemplazo los límites de la integral, fíjense que en el segundo tengo que restar por 0, directamente no lo ponemos, porque 0 sobre cualquier número es 0, entonces me quedaría 1 al cuadrado sobre 2, un medio, más un cuarto. Bien, o sea que esto sería 3 medios, y un medio más un cuarto. Si saco factor común 4, me queda 4 menos 2, 2 menos 1, un cuarto. Sería 3 octavos. Y eso, no se lo tengo por acá, 0,375. 0,375. Profe, una ¿Bien? pregunta. ¿No sería menos? Sí. Voy a hacer la corrección acá yo. Me voy a autocorregir. Tienes razón, sí. Es que yo lo calculé haciendo eso y lo puse mal. Puse mal el símbolo. Espérate, me voy a corregir yo misma. Este es menos, ¿está? Este es menos, este es menos, o sea, está mal, es menos. Y acá, si no, no da. Estoy haciendo mal. Menos, tenés razón. Ahí está. Después se los paso bien. Esos tres son menos. Menos, menos, menos. 0 menos x al cubo y acá menos. O sea, lo estuve resolviendo como que era menos y le puse más. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Sí, aparte que lo calculé con un cuarto, no me daba. 4 por 2, 4 por 1, me tenía que haber dado otro número acá. No un cuarto. ¿Estamos? Bueno. Varianza. Varianza, a ver. Después se los voy a pasar bien. ¿Tá? La varianza. Para calcular la varianza, lo mismo que antes. Puedo usar la fórmula por definición, o la fórmula de la esperanza de x al cuadrado. O sea, la fórmula de cálculo. En este caso, y yo solamente se los dejo planteado acá, en este caso se los voy a dejar planteado, no voy a usar la fórmula, no la vamos a resolver porque es larga, o sea, no es complicada, pero es larga. Si yo usara la fórmula de definición, fíjense, la varianza es la integral de la variable menos la esperanza, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la función de densidad. Eso es lo que puse acá. Ahora puse la integral entre 0 y 1 de la variable menos la valor esperado, elevado al cuadrado. Y todo esto que puse acá, todo esto que está acá, esto es f de x. ¿Está? Eso es f de x. Entonces ahí está.
el valor de la variable, el desvío elevado al cuadrado, por la función de densidad. ¿Bien? Si ustedes se fijan acá, yo lo único que hice es sacar factor común, 3 medios, o factor común, perdón, saqué la constante fuera del integral, 3 medios, y lo que hice después acá es resolver el cuadrado de este binomio. El cuadrado del primer término menos el doble producto, acá este 0,75 es 2 por 0,375 por x, y acá 0,14, 0,625 es 0,375 al cuadrado. ¿Bien? Por 1 menos x al cuadrado, porque 3 medios lo saqué. ¿Qué tendrán que hacer ustedes después? Tendrán que multiplicar todos estos dos binomios, integrarlos, serían 3 por 2, los 6 términos que quedan, digamos, determinar los límites de la integración, calcular, digamos, las áreas, y el resultado final me va a dar la varianza. ¿Bien? Esto que está acá, por eso les digo, no es difícil, pero es como esto, o sea, hacer todo esto no es difícil, pero es lerdo. Yo lo hice porque lo quería corroborar, me llevó un ratito de cálculos, o sea, si después lo quieren hacer, está bien, pero lo quieren hacer, tienen que ir revisando un poquito, hagan los cálculos bien prolijo, porque si no se empiezan a marear y hay muchos números. Entonces, para evitarnos estas integrales tan complicadas, por eso usamos la fórmula de cálculo, porque nos resultaría un poquito más fácil, entonces, trabajar con la varianza calculada como la esperanza de x al cuadrado. ¿Y cómo calculo la esperanza de x al cuadrado? Y bueno, si la esperanza de x era, la esperanza de x que yo tenía antes, era la x multiplicada por la función, la esperanza de x al cuadrado va a ser la x al cuadrado multiplicada por todo esto que es la función que tengo definida. Entonces, al hacer acá la x al cuadrado por esto, saco 3 medios fuera, como constante fuera del integral, integro, y acá hago el producto de x al cuadrado por 1 menos x al cuadrado, y me queda x al cuadrado menos x a la cuarta. Vuelvo a hacer todo el trabajito de antes, reparto, digamos, la integral, una suma de integrales, integro, ¿ya? Y la varianza les va a dar igual a, por acá lo tenía yo, la varianza les da 0,05, numerito no muy, no, perdón, la esperanza de x al cuadrado, una varianza, acá les va a dar igual a 0,2. Entonces, ¿cómo voy a calcular la varianza ahora? Bueno, la varianza va a ser 0,2 menos 0,375 que había dado el valor esperado al cuadrado. Y eso sí, ahora les da 0,059,375. Ese es el valor de la varianza. ¿Tá? En realidad yo les puse todos los decimales. Pueden redondear y poner 0, cuidado que, a ver, una cosa que quiero que tengan muy en claro y que no vayan a equivocarse. No, esto no es una probabilidad, porque crean que un valor chiquito es una probabilidad. No, esta es una varianza. Lo que pasa es que la variable va entre 0 y 1. Es una variable que asume valor entre 0 y 1. Ojo, no es probabilidad. Esto es la varianza, esto es la desviación, esta es la esperanza, 0,375. Esta es la varianza, ¿bien?
O sea que esta es una medida de la medida de variabilidad. O sea que la variabilidad es 0,05973 o 0,06 si quieren ponerla, o sea, quieren definirla. Esto es 0,0, vamos a redondear, 0,06 toneladas al cuadrado. Acuérdense que esto es la variable al cuadrado. La variable, esta estaba en toneladas. Y lo que teníamos recién más arriba, o sea, acá, el valor 0,375 sería que en promedio se espera que haya 0,375 toneladas. ¿Estamos? ¿Puedo calcular la desviación estándar? Sí. ¿Puedo calcular el coeficiente de variación? Sí. ¿Cómo vamos a hacer para calcular un coeficiente de variación, por ejemplo? La desviación estándar sobre la esperanza. Claro, igual que antes, o sea, la esperanza, acuérdense que para ustedes la esperanza es una media aritmética, es lo mismo, ¿está? Entonces, el coeficiente de variación era la desviación estándar sobre el valor esperado en este caso, ¿está? Entonces, si quiero comparar dos variables aleatorias, la variabilidad de dos variables aleatorias, voy a utilizar el coeficiente de variación. O sea, todo lo que ustedes vieron antes se traslada a lo que ven ahora, ¿está? La única diferencia es que tenemos que siempre tener en cuenta que son variables que surgen de un experimento, ¿bien? ¿Estamos? O sea, si yo ahora les pido que acá calculen el coeficiente de variación, ¿ustedes qué van a hacer? El coeficiente de variación va a ser la raíz cuadrada de 0,0, voy a redondear, o voy a poner 5,9, ¿tá? Así no ponemos tantos números. Dividido, ¿qué cosa? 0,375. Y eso me va a dar el coeficiente de variación. Podemos calcular la función, esta acá yo se las traje, calculada ya, la función de acumulación. ¿Cómo calcula esta función? ¿Tá? ¿Cómo llega a esta función? Esta función la calculé como la integral entre 0 y x de la función 3 medio 1 menos x al cuadrado diferencial de x. O sea, calculada hasta un valor cualquiera x. Entonces, de esa manera calculan esta función, que es la función general acumulada. Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 0,6 toneladas? Entonces esto es la acumulada hasta 0,6. Acá es lo mismo que ponga menor o igual. Acuérdense, ¿por qué? Porque en el punto no me interesa, o sea que acá no tengo problema de si la llevo igual o no la llevo igual, ¿está? La continua, esto es lo mismo que poner, la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,6, ¿está? Exactamente lo mismo. Lo puedo calcular, las dos se calculan con la acumulada. Lo único que tengo que calcular es reemplazar 0,6 en la función y calcular la probabilidad. Porque cuando usamos la función de distribución, en vez de, sí, acá en este caso pondríamos 0 hasta x en la integral, y no, yo te entiendo lo que voy a decir. Podríamos y esta x, está bien, no, lo que pasa es que incluso en el material a veces te ponen x', x asterisco, ¿entendés? Como, es que en realidad x es como un valor particular de la variable cualquiera, siempre y cuando sea menor que el máximo, en este caso el máximo es 1. Entonces vos acá podés poner x asterisco o x', o muchas veces, generalmente le ponemos x, como decir, cualquier valor que asume la variable, o sea, el límite superior, cualquier valor de x, pero
la X que esté en el intervalo que vos definiste para la función de densidad. ¿Entendés? Claro, porque si no, una vez que integremos y reemplacemos en los límites, nos quedaría como que pondríamos de nuevo X si tuviéramos 2X, ¿no? Claro, sí, es que no está mal también si lo haces así. Si a vos te confunde y querés ponerle un T cuando lo haces, ponele T, no hay problema, o X asterisco, o X sub 1, ¿entendés? Sí, No hay sí, problema, o X sub 0, algunas veces le ponemos también. ¿Mm? gracias. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. O sea, sí está bien lo que voy a decir, pero en realidad es eso, tampoco está mal hacerlo así, poner X como un X genérico, siempre y cuando es X. Cuando vos integras, está bien lo que voy a decir, cuando vos integras y haces el cambio de los límites, el límite superior lo vas a reemplazar por este valor que está acá, que te va a volver a quedar X. ¿Mm? 7, unidad 3, ejercicio 15. Ah, está bien, ya sé cuál es. Bien, decime tu duda. A ver, vamos a ver. Acá está. Es más que todo en el C, yo lo pregunté por el foro y lo Sí. contestaron, pero no lo logré entender porque en el foro me explicaban que tenía que ser la solución a la probabilidad de el completo de A, dado que eso es igual a la probabilidad de B, eso no sé por qué no lo entendí. Bueno, vamos a ver acá, espérate que lo leamos bien. Dados los eventos A y B que pertenecen al mismo espacio probabilístico, sabiendo además que la probabilidad de A es 0,40, la probabilidad de B es 0,30 y la probabilidad de A dado B es 0. Bien, acá hay algo que tenés que tener en cuenta. Vos tenés una probabilidad de A y una probabilidad de B. Si la probabilidad de A dado B es igual a 0, vos tenés que pensar primero, ¿son independientes? Para que sean independientes, la probabilidad de A dado B, ¿a qué te tendría que dar igual? O sea, la condición de independencia te dice que la probabilidad de A dado B es igual ¿a qué? A 0. ¿A 0? ¿La de independencia? Acá está, mira. A la probabilidad de A. Perdón. A la probabilidad de A, acá te lo dice el material, dice, si A dado B, si son independientes, la probabilidad de A dado B es igual a A, ¿está? Porque no está afectado por la otra probabilidad. Entonces, eso te tendría que dar igual a la probabilidad de A. O sea, con esto yo ya sé que no son independientes. ¿Estamos? La probabilidad de A dado B igual a 0, si vos, la probabilidad de A dado B, o sea, cuando vos acá hacías no se puede escribir acá, vamos a ver si me deja ahora, la probabilidad de A dado B, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la probabilidad de A dado B? A la probabilidad A la de... intersección de A, intersección B Bien, sobre la probabilidad de B. muy bien, ahí está. Si esto te da igual a 0, significa que, ¿qué pasa? ¿Mm? Si esto te da igual a 0, algo tiene que ser igual a 0. ¿Qué tendrá que ser igual a 0? El denominador no puede ser igual a 0, porque ya te lo dice que es 0,30. Entonces, ¿qué es lo que es igual a 0? El numerador. Intersección. ¿Ah? O sea, acá hay un 0 sobre 0,30 para que esto me dé igual a 0, que es esto que está acá. ¿Mm? ¿Bien? ¿Y eso qué me está diciendo si estoy igual a 0? El numerador. Que son ¿Que ¿Cómo son? excluyentes. Son mutuamente excluyentes. O sea, si son mutuamente excluyentes, yo voy a tener, vamos a hacer esto, acá tengo un espacio probabilístico, acá va a estar A, y acá va a estar B. ¿Está? Esos son eventos mutuamente excluyentes. El punto C te dice la probabilidad del complemento de C dado B. El complemento de A, perdón. El complemento de A es todo lo que está fuera de A. ¿Está? Entonces, a ver, aparte, volvamos acá. ¿Cuál es la probabilidad del complemento de A? La probabilidad del complemento de A dado B, esto es
la probabilidad del complemento de A, intersección B, ¿está? Sobre la probabilidad de B. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de A, del complemento de A, intersección B? Los complementos de A es todo lo que está fuera de A. Intersección B, ¿a qué es igual? ¿Me seguís? O sea, si yo tengo todo lo que está fuera de A, ¿qué es lo que tiene en común? Todo lo que está fuera de A con respecto a B. La probabilidad de arriba, esto de arriba, que está acá, esta probabilidad, esta que está acá, ¿no? Esta es igual a la probabilidad de B. ¿Está? Porque todo lo que la intersección entre A y complemento de B, el complemento de A y B es B. Entonces te queda, te queda la probabilidad de B sobre la probabilidad de B y eso es 1. O sea, ahí Sí, ya lo entendí. ¿Ah? O sea, a ver, si yo te puedo pintar acá, todo lo que está acá, todo esto, mira, todo esto es el complemento de A, ¿está? Intersección con B, acá, la intersección con B es todo B. Acá se juntan los dos. Entonces te queda probabilidad de B sobre probabilidad de B, eso es 1. Por eso te queda 1. ¿Estamos? ¿Ese es el punto que no entendías? Sí, eso era lo que no entendía. Ya entendí, gracias. ¿Qué querés que veamos? La interpretación de la varianza y la desviación en estos temas. Lu, la varianza y la desviación estándar se interpretan de la misma manera que veíamos antes. O sea, la varianza es un promedio, el valor, o sea, el valor esperado del desvío promedio elevado al cuadrado. O sea, que es la variabilidad promedio elevado al cuadrado. Y la desviación estándar es lo mismo. O sea, en términos de la variable, recién habíamos visto toneladas, entonces habíamos dicho que era la variabilidad promedio de las toneladas en cuadrado. Se espera tener esa variabilidad. Lo que pasa es que, acuérdate que como no son variables observadas, no es el valor que tenemos, sino lo que se esperaría que la dispersión de la variable, si el experimento se repitiera muchas veces, esa sería la dispersión que se esperaría. ¿Bien? Entonces, pero es lo mismo. Y aparte, si lo dicen ustedes, ¿es la variabilidad promedio al cuadrado o es la variabilidad que se espera de la variable al cuadrado? Está bien. O sea, no es que tienen que tomar un criterio muy distinto al que habían visto antes. Bien. No sé si te queda claro eso o no. Porque no se haga mucho lío, porque es, digamos, las interpretaciones de las medidas, de las variables, es lo mismo que veíamos antes. ¿Está? O sea, lo único que la esperanza, por ahí, por eso no decimos el promedio, decimos que es el promedio, díganlo así, el promedio esperado. Entonces no se hacen más lío. En vez de decir el promedio, digan el promedio esperado. Bueno, cerramos por hoy entonces, nos vemos mañana y seguimos con desigualdad.